medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa. Bienvenidos al programa de Medicina Alternativa con el Dr. Germán Naranjo. Hoy vamos a hablar de una patología que es muy común y a veces viene la gente que ya conoce esta patología, que ellos los han tratado y me dice: doctor, vengo con la enfermedad de moda. Y yo por molestar le digo: ¿cuál es la enfermedad de moda? Y el hombro congelado, no, es que no puedo ni alzarlo. Y eso se da mucho, se da muchísimo en ambos sexos. Y principalmente en la mujer es más común, principalmente después de los 60 años. De los 60 años es cuando se empieza a padecer mucho este problema. Y el hombro congelado se le llama así porque se congela. El tejido conectivo, que es todo el tejido que está formando la articulación del hombro, empieza a retraerse, a congelarse, a inflamarse y hace que exista una rigidez tan importante que el paciente a veces no puede ni peinarse, con costos puede comer y menos levantar su brazo y hacer todos los movimientos que está acostumbrado. El mejor tratamiento actualmente ya lo reconocen que es la acupuntura para este tipo de problema y la fisioterapia. La cirugía, mire, yo pienso que todavía no va a ser la mejor opción, porque después de la cirugía va a tener que estar inmovilizado ese hombro y cuidado si no se va a poner peor o no recupera. Se puede recuperar sola también. Ha habido casos de que después de 6 meses, 1 año, año y medio de tener el hombro así, el paciente empieza a sentir que se empezó a aflojar ese hombro y se empezó a aflojar. Pero imagínense lo que hace esperar a veces hasta 2 años. Puede darse el caso de que se afloje y a veces no se afloja y el bandido queda ahí anquilosado, que se llama, que es lo peor, depende de la edad, y la persona en lugar de usarlo y moverlo más bien no lo hace por el dolor, porque sí produce un dolor muy importante. Entonces eso hace que la gente lo cuide y a veces han venido aquí hasta con cabestrillo. Error gravísimo es darle más inmovilidad a ese hombro y es importante tener que estarlo movilizando. Entonces la acupuntura hace cosas muy maravillosas, pero yo no lo voy a decir porque como yo soy el que hago la acupuntura, entonces vamos a presentar una paciente, doña Lina, muy querida aquí en nuestra clínica. Entonces ella vino para dolor de hombro congelado y vamos a oír la experiencia de ella y vamos a explicar cómo la acupuntura trabaja y cómo es que trabaja la fisioterapia, que es importantísima en esta patología. Buenas tardes, doña Lina. Buenas tardes, doctor. Bueno, bienvenida a nuestro programa, qué gusto tenerla y me gustaría que usted le explicara a los pacientes cuándo empezó, cómo empezó, porque la clínica usted la dice muy bien, cómo empieza, cómo evoluciona y qué fue lo que hizo usted antes de venir aquí. Antes de venir aquí fui a la clínica porque era un dolor demasiado fuerte hasta que llegué a deprimirme. Pero gracias al doctor que me lo recomendaron, ingresé aquí a la clínica. Con ese fuerte dolor, primero que todo, me hicieron la acupuntura, que me hizo excelentemente. En la primera sesión, mi bracito llegaba aquí. En la segunda sesión, que fue también con la fisioterapia, empecé ya relativamente a subirlo un poco más. Este hombro, el bracito, yo no podía moverlo. Inclusive fue la depresión al saber que no me sentía tan mayor para poder que el bracito estaba tieso. Yo decía, no puede ser. Repito, gracias a la clínica, con la acupuntura me hizo excelente. Luego con la fisioterapia también. Eso fue la segunda sesión. En la tercera, yo llegaba a mi casa feliz y contenta de saber que ya los movimientos del brazo, que antes no los podía hacer, ahora sí los puedo hacer. A la tercera sesión
ya yo los bracitos los hacía así cuando antes ni siquiera podía moverlos. Gracias a Dios, a la acupuntura y a la fisioterapia que me hacían aquí. Cuando yo llegaba a mi casa, ya la depresión se me había quitado de saber que yo, el bracito ya, los dos, ¿verdad? Porque era más el derecho que el izquierdo. Y el derecho, se sabe que es el que más se utiliza. Y cuando ya, repito, la tercera sesión, me siento excelentemente bien, porque en la clínica a mí no me hicieron nada. Porque generalmente era la tramal y la Voltaren y váyase para la casa y nada. Pero viniendo aquí, ya la situación mía físicamente, ya la depresión desapareció, ya hago más movimientos y gracias al doctor Germán Naranjo. Bueno, gracias Lina, gracias a usted más bien. Y levanten los bracitos para verlos cómo están. Bueno, imagínense que bueno, la evolución de esta enfermedad es que normalmente el paciente va a tener que durar hasta 2 años, muchas veces con el hombro congelado. Y se le dan muchas sesiones si no se une la fisioterapia con la acupuntura. Al unirlo, nosotros lo que tenemos es una descongelación, desbloqueamos esos músculos que muchas veces la corteza cerebral manda, al mover, inmediatamente llega a corteza cerebral el impulso doloroso. A través de acupuntura bloqueamos ese impulso, entonces la persona puede moverlo, que es que ella no aguantaba ni pasarlo, pero al poner la aguja puede empezar a moverlo y empiezan a generar un montón de líquidos que inmediatamente, que es el líquido sinovial, que es producto de nuestro propio cuerpo, lo empieza a producir casi inmediatamente. Y entonces es como echarle aceite. Una acupuntura, levanta, es como echarle, y el paciente empieza a moverlo. Y el segundo paso es la fisioterapia, porque hay que darle inmediatamente fisioterapia, el ultrasonido, las corrientes, pero nadie mejor que Joana, nuestra fisioterapista, que nos explique los fenómenos que empiezan a producirse con la fisioterapia. Joana, buenas tardes. A mí me gustaría que usted, como tiene tanto conocimiento sobre esta patología, porque ya tenemos años de trabajarla, nos explicara qué hace el ultrasonido, por qué las corrientes, por qué los consejos suyos al paciente desde movilización, todo eso es importante. Bueno, buenas tardes. La clínica sí cuenta con un equipo especializado, ¿verdad? Es importante mencionar que el equipo aquí es de alta calidad, entonces eso nos permite a nosotros como terapeutas brindarle el mejor servicio al paciente. El hombro congelado es una patología que está afectando mucho a los pacientes, se da por diversas maneras. Hay pacientes que, como dicen, van al seguro y en el seguro el médico lo que hace es poner un cabestrillo, decirle que no lo mueva, las mandan a inyectar y eso no va a disminuir el dolor o va a hacer que la molestia desaparezca. Por lo contrario, nosotros tenemos un tratamiento integral. Ese tratamiento integral es el que nombró el doctor anteriormente, que es la acupuntura. Él primero coloca la acupuntura, hace que, como dice él, haga un aceite en la articulación y mueva el paciente el hombro. Ya después nosotras entramos y colocamos diversas máquinas, como lo es el ultrasonido, la terapia combinada, la electroterapia, el regenerador. Tenemos una máquina especial que se llama magnetoterapia. Esa máquina llega directamente a hueso, ayuda con dolor e inflamación. Y es muy importante la evaluación del paciente, porque hay pacientes que se le puede aplicar un tipo de corriente, hay otros que toleran otro tipo de corriente, entonces eso va en el conocimiento que tenga uno como terapeuta y en la necesidad que tenga el paciente. Y con la ayuda de las dos cosas, la acupuntura y la fisioterapia, como le pasó a doña Lina, pudo ver el progreso desde la primera sesión, que venía con mucho dolor, ahorita que lo que lleva son 3 sesiones y en 3 sesiones ya haya podido movilizar el hombro y ya no tiene tanto dolor como antes. El ultrasonido calienta, entonces, como se llama hombro congelado, se descongela mucho con el calor del ultrasonido.
Sin embargo, cuando vienen aquí los pacientes, como nosotros tenemos esta tecnología, no le ponemos compresas, pero sí le mandamos compresas. ¿Qué efecto hace el combinado? Porque usted hace un combinado que es combinar las interferenciales con el calor. ¿Y qué efectos hace esto y cómo trabaja? La terapia combinada consiste en aplicar ultrasonido con corriente eléctrica. La corriente eléctrica uno escoge qué tipo de corriente, interferencial, TEN, microcorriente, la que uno guste. En este caso casi siempre utilizamos las interferenciales, que son muy analgésicas. Al combinar el ultrasonido, que genera un calor a nivel interno, con la corriente, que lo que hace es una desinflamación y un alivio del dolor, lo que hace a nivel interno es un aumento del flujo sanguíneo en la zona. Hay fibras que son conductoras del dolor y otras no. Las fibras C son las conductoras del dolor, que lo que hace al haber el aumento del flujo sanguíneo es como emigrar, y vienen las que son las A y las B, que son fibras analgésicas, a desinflamar y a bloquear el dolor en la zona. Entonces nosotros tal vez aquí no colocamos el calor, pero lo aplicamos a través de las máquinas como el ultrasonido y el regenerador. Y aparte se le recomienda al paciente colocarse calor en la casa o frío. Eso igual, reitero, depende del paciente, porque no todos los pacientes se les puede mandar el mismo tratamiento. Muy bien, Joana tiene un gran conocimiento sobre esta patología. Es una patología realmente muy común, y lo peor que les puede pasar al paciente muchas veces es la ruptura del manguito rotador. Se congela, hay esperanzas, pero cuando hay ruptura es muy delicado. Entonces tenemos también que trabajar, y logramos ya pacientes mayores de 70 años, ya la cirugía no está indicada, excepto que el paciente de 70 años sea un golfista o practique tenis, entonces se opera para que siga con su deporte. Pero si la persona no practica ningún deporte, nosotros a través de este mismo tratamiento, la magnetoterapia, el ultrasonido, las interferenciales, la acupuntura, logramos que el paciente, aunque tenga ruptura, logre manejar sus brazos como si no tuviera ruptura del manguito rotador, porque a veces se dice, hay ruptura del manguito rotador y el paciente no quiere hacer nada y se sienten muy mal. Esa experiencia que hemos tenido de trabajar las rupturas del manguito rotador, cuéntenos usted qué experiencia ha tenido y cómo ha visto usted cómo responde la acupuntura y cómo responde todo lo que usted hace en fisioterapia. Responde muy bien con la acupuntura. Hemos tenido pacientes acá que vienen con ruptura casi que parcial o del 60%, y eso es para que el paciente no movilice bien el brazo. El doctor pone la acupuntura y el paciente inmediatamente mueve el brazo como si no tuviera nada. Ya nosotras entramos en la otra parte de fisioterapia, se le aplica una corriente que se llama microcorriente. Ella ayuda a regenerar el tejido dañado, y el paciente con eso y con ejercicio, que es muy importante que no lo dejen de movilizar, siempre y cuando tener cuidado de no levantar cargas pesadas para que el tendón no se siga, la fibra no se siga rompiendo, ejercicios y fisioterapia, y combinada con la acupuntura, el paciente puede realizar su vida diaria y no se somete a cirugía. Recomendaciones suyas cuando el paciente empieza a tener, porque no se le congela en un solo tiro, se empieza a congelar, a veces dura una semana para llegar a congelarse. Entonces, los primeros síntomas, ¿cuál es la recomendación que debe hacer un paciente para evitar esta congelación o buscar ayuda? Los primeros síntomas que todo paciente nos dice es el dolor y limitación al movimiento. Apenas cualquier persona que padezca de esto, lo más recomendable es que asista a un profesional. En este caso nosotros brindamos esa asesoría, entonces podrían visitarnos a la clínica, y en ese caso estaría el doctor y estaría la fisioterapia, que es un tratamiento integral que ayuda mucho. Lo ideal es eso, para, digamos, empezar a ponerse calor y buscar ayuda profesional, porque si lo dejan ya en un mes ya no lo pueden mover, y entonces es más difícil, aunque hemos tenido una experiencia muy bonita. Hace poco vino una señora con 25 años de no mover el hombro, ¿sí? Y lo logramos en 4 sesiones que ella levantara, pero no había patología, no había calcificación, porque cuando uno empieza a mover el hombro, y si el hombro no empieza a traquear, uno dice, me salvé, esta la sacamos, ¿verdad? La señora estaba muy impresionada porque 25 años, y lo logramos en 3, 4 sesiones también.
Bueno, quiero darle las gracias a doña Lina. Doña Lina, muchísimas gracias por venir a este programa. Esto ha sido de gran ayuda para mucha gente que está pasando, porque realmente, como dicen, es la enfermedad de moda. Y no es que la enfermedad de moda siempre ha pasado, lo que pasa es que ahora la gente entiende que se puede lograr una buena curación y un buen tratamiento a través de nuestros programas. También gracias a Joana, siempre ella ayudándome, luchando con esta enfermedad que no es difícil, todo es que vengan a tiempo para trabajarlo. 2257-0098, nuestro teléfono de la Clínica Droge. Y muchas gracias, Lina, y muchas gracias, Joana. Quiero agradecerle profundamente al doctor Germán Naranjo, porque desde que yo ingresé a esta clínica me he sentido mucho mejor en cuanto a depresión, en cuanto anímicamente, todo eso. Y a la persona que tenga este dolor que yo tengo, yo les sugiero que ingresen acá a ese número que el doctor dio, porque a mí me fue de mucha satisfacción. Gracias. Muchas gracias, Lina, muchas gracias. Y gracias a ustedes por tenernos en su hogar. Siéntase mejor con Adroge, consultorio de tratamiento integral para adelgazar. Visítanos. En San José estamos ubicados detrás de la Iglesia de la Soledad, calle 11, avenida 6. Teléfono 2257-0098. Horario, lunes 12 mediodía a 7 de la noche. Martes 6 de la mañana a 1 de la tarde. Miércoles 7 de la mañana a 6 de la tarde. Jueves 7 de la mañana a 12:30 de la tarde. Viernes 12 mediodía a 6:30 de la tarde. En Heredia estamos ubicados camino a Barba, Jardines Santa Lucía, penúltima entrada, 700 metros este y 200 metros norte. Teléfono 2237-8767. Horario, sábado de 6 de la mañana a 12 mediodía. Siéntase mejor con Adroge. Medicina general, medicina deportiva, terapia neural, acupuntura, fisioterapia, nutrición, ventosas. Usted tiene una cita con el Dr. Naranjo en su espacio Medicina Alternativa.